Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Apocalipsis Espiritual. Y quiero mirar el libro de Apocalipsis de una forma histórica, espiritual. Y espero que nos ayude a crecer en el entendimiento del Espíritu Eterno. Y ver, entender y vivir por la presencia que nuestro hoy es de este espíritu de vida, y que así como en la historia se compartió la máxima revelación, Apocalipsis, porque eso es lo que Apocalipsis significa, revelación, el entendimiento de algo espiritual. Entonces tengo unas notas y primero, mirándolo históricamente, la realidad de lo espiritual, la realidad de Dios, como en Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Por eso decía, son los verdaderos adoradores. Un adorador es una persona que reconoce algo. Por ende, los verdaderos adoradores, aquellos que reconocen al espíritu, la verdad de lo espiritual, entonces, como nos dice el texto, Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y es en el entendimiento de esta presencia espiritual que entonces siempre es. Miremoslos a través de la historia de la humanidad. Por cuanto Dios es espíritu y no es una religión, es como decir, Dios es amor, paz, justicia, verdad, perfección, pureza. ¿Ves? Todas estas cualidades que representan las características o atributos de Dios. Si nos preguntamos, ¿cuándo comenzaron a existir o cuándo a través de la historia de toda la humanidad nunca estas cualidades y características que describen y representan al espíritu de la vida, a Dios, no han existido? Cuando miramos con esa perspectiva, reconocemos que tal vez nosotros en nuestro contexto, cuando escuchamos la palabra Dios, se nos viene a la mente las historias sobre Dios que vemos en la Biblia. Y así es como hemos sido condicionados a través de nuestra tradición y fe. Pero espiritualmente hablando, necesitamos el apocalipsis espiritual. Necesitamos conocer que la presencia de Dios es una verdad, ley histórica que siempre es, y que a través de la historia de la humanidad y los principios espirituales que se originaron en el Oriente han compartido con la humanidad esta incambiable, esta perfecta, esta inmutable verdad que siempre es. Y por eso a través de las historias de la vida de Jesús, el Cristo, nos es necesario entonces mirar de una forma, como decir, como yo llamo panorámica, entonces el libro de Apocalipsis, y mirarlo con unos nuevos lentes para que entonces se nos revele, ¿ves? Tengamos nuestro propio apocalipsis, nuestro propio entendimiento de tal presencia espiritual siempre. Y por eso aquí te comparto unas notas. El libro de Apocalipsis fue escrito después de la destrucción del templo en el año 70. Y por eso Juan le aplica la interpretación profética del cumplimiento de todas las cosas en Cristo. Por eso el juicio de Dios como consecuencias por el rechazo del evangelio de Jesucristo. Comparto
lo mismo en otras palabras y después explico un poco. Apocalipsis es la revelación de Jesús el Cristo. Jesús fue el ser humano de la historia empoderado por Cristo. Cristo es el espíritu de vida eterna, fijado por Dios como el Rey. Así, utilizando las historias del ministerio de Jesús y la historia entre los años 63 al 70 de la era común, estos años relacionados con los eventos previos a la destrucción de Jerusalén y el templo, para entonces estos ser entendidos espiritualmente como el comienzo de una nueva vida en la revelación, en el entendimiento de Cristo. Entonces, explico concerniente a prácticamente estos dos pensamientos que compartí, y es mirar el libro de Apocalipsis, que como comienza diciendo, es en el verso 1 de Apocalipsis 1, esta es la revelación de Jesucristo. Jesús, el ser humano en la historia, como tú y como yo, que vino a dar a demostrar históricamente el empoderamiento, lo que sucede dentro del ser humano cuando vive en su presente por el Espíritu de Dios dentro de él, por la vida eterna, por los valores del reino de Dios, por las cualidades y características que mencioné anteriormente, por el amor, por la justicia, por la verdad, por la igualdad, por la no violencia, por el respeto, por la compasión, misericordia, por la pureza de corazón y sinceridad, por la honestidad, por todas y cada una de las cualidades que Dios es, por cuanto Dios es espíritu presente siempre. Jesús fue el ser humano que en Cristo representa al Hijo de Dios, al Espíritu que es el Rey a través de esta historia, el unigénito Hijo de Dios. Estas historias inspiradas espiritualmente nos enseñan una realidad significativa a través de símbolos, a través de un lenguaje figurativo, metafórico, y nos revela eso que sucede dentro del ser humano cuando es consciente de la presencia de lo justo, lo verdadero. Y por eso vemos esa realidad en la historia y vida de Jesús. Por eso Él ha sido a través de la historia el ser sobrenatural, digno de seguir, como Él decía. Por eso Él enseñó, y por eso en nuestro contexto 2000 años después nos motiva, nos inspira. Y entonces nos responsabiliza a nosotros a crecer en el mismo entendimiento, en el mismo espíritu que Él contenía. Porque la presencia del mismo espíritu es. Y por eso, al nosotros entonces tener nuestro apocalipsis espiritual, tener nuestro entendimiento de lo espiritual, entonces podemos ser en nuestro presente todo lo que Jesús, el Cristo, fue. Porque somos uno en el mismo espíritu de vida eterna. Entonces, el libro de Apocalipsis necesitamos mirarlo como una revelación histórica totalmente cumplida y totalmente presente. Y te comparto entonces estas dos realidades totalmente cumplidas, porque miremos el libro de Apocalipsis escrito en una forma escatológica, apocalíptica, bien simbólica
Y por eso entonces necesitamos interpretar los sucesos y los eventos históricos. Miremos la realidad de la vida de Jesús a través de su ministerio, como Jesús el Cristo, Jesús quien vino a los suyos a concientizarlos del espíritu de la vida eterna, del espíritu de la justicia, lo que a través de su evangelio él llamó el reino de mi Padre, el reino de Dios. Vino a ser entonces el ser humano que su mensaje por los suyos fue rechazado. Y otros lo asimilaron. Y vemos la iglesia creciente. Entonces también históricamente necesitamos ver los sucesos que sucedieron entre el año 63, entre el año 65 y el año 70, que ya para el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces es como decir, si nosotros le damos, indagamos en la historia y procuramos sacar el tiempo para estudiar qué sucedió, cómo fue la guerra entre los judíos del primer siglo contra los romanos. ¿Quién fue Nerón? ¿Quién fue Tito? ¿Quiénes fueron las fuerzas romanas? ¿Qué sucedió entre el año 75 al 70? Y cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos ver entonces cómo a través del libro de Apocalipsis nos está simbólicamente diciendo ciertos de los sucesos. Nos está también diciendo lo que la iglesia del primer siglo experimentó y cómo vemos a través de las 7 iglesias representando aquellas que vivían por Cristo, por el espíritu de la vida justa, por el espíritu de verdad y sus experiencias. Y vemos a través de entonces del libro de Apocalipsis la gran ramera o la prostituta, y todo eso refiriéndose, y también la Babilonia, la gran Babilonia, la ciudad destruida, todo eso que vemos en diferentes versos, entiendo del capítulo 12 en adelante, refiriéndose a la realidad de Jerusalén. ¿Ves? De los israelitas que rechazaron, porque vino la máxima revelación. Según Juan y el libro de Apocalipsis, la máxima revelación es Cristo. Y los suyos los rechazaron. Por ende, vemos cómo en una escritura, en lenguaje metafórico, figurativo, simbólico, está entonces compartiendo el juicio de Dios por el rechazo de los suyos y las consecuencias, históricamente utilizando los sucesos que sucedieron entre el año 65 al 70. Como Nerón vino a ser la bestia quien entró en el lugar santo, en el lugar santísimo, y cuando robaron todos los utensilios sagrados y significativos para los israelitas, para los rituales del templo y todo eso. Cómo los romanos saquearon todo eso, robaron todo eso, y ahí se cometió el sacrilegio, la deshonra más significativa para ellos, basado a sus creencias y sus tradiciones. Por ende, Juan, Apocalipsis, escrito después del año 70, está haciendo, como decir, una revelación y está escribiendo sobre todos estos sucesos que para él entonces fueron sucesos del pasado, como los está compartiendo en una forma, en un lenguaje simbólico apocalíptico, para entonces terminar exaltando lo más significativo de la revelación del libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo.
Y entonces si miramos así los sucesos y entendemos de lo histórico que sucedió, podemos entonces ver que la marca de la bestia, Nerón, como el texto nos lo dice, creo que es Apocalipsis 13:18, entiendo que es el verso donde habla de la marca de la bestia, o no, Apocalipsis 16:18, uno de esos dos, donde habla de la marca de la bestia, refiriéndose a César Nerón o a César Nerón, históricamente. Y la marca fue históricamente cuando un nuevo reino se empodera. Entonces fuerza a los ciudadanos a obedecer las nuevas leyes del reino. Y por ende, si no obedeces y no vas a vivir conforme a las nuevas leyes de los que ahora son tus gobernantes, pues entonces no puedes comprar, no puedes hacer nada. Y por eso vemos cómo el sistema nuevo marcó en la frente, ¿ves? Que tiene que ver con la conciencia del sistema, que entonces quiere formalizar a los nuevos subyugados a sus nuevas leyes y reglas. Vemos eso espiritualmente cumplido, no espiritualmente, sino históricamente cumplido. Lamentablemente hoy tenemos tantas interpretaciones de quién va a ser la bestia y quién es la marca y a través de la historia, porque estamos esperando todos estos eventos como que van a ser eventos del futuro escatológicos. Y una realidad para entender y tener nuestro apocalipsis espiritual es entender que esto es la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Necesitamos entender esto, que a través de toda la historia de la humanidad, esta librería, desde Génesis, que significa comienzo, hasta Apocalipsis, que para unos entiende que es el fin del mundo. Estas historias, esta librería, no tiene nada que ver en la historia de la humanidad, ni con el comienzo de la historia de la humanidad, ni con el fin de la historia de la humanidad. Necesitamos conocer históricamente cuáles son los objetivos o los intereses o las ideas que el Viejo Testamento, o lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento, los hebreos llaman su Tanakh, su literatura, sus leyes, sus normas, sus mandamientos, ¿ves? Que todo eso históricamente para ellos naturalmente y espiritualmente representó y hasta el día de hoy representa. Porque entonces podemos ver en nuestro presente que ellos siguen viviendo por sus leyes, estatutos, mandamientos, ideas y objetivos que a través de sus historias, de su comienzo. Por eso Génesis revela el comienzo de este pueblo y por eso fue el pueblo escogido, elegido por su Dios, el Dios de su literatura. Y por eso vemos entonces a Jesús el Cristo en los evangelios, donde viene a ellos que tenían sus ideas, sus conveniencias, sus objetivos. Jesús vino a ellos a hablarles y a revelarles el apocalipsis espiritual, la realidad histórica y la presencia de una verdad como ley histórica, un espíritu de vida. Por eso la justicia, por eso Mateo 6:33, más primeramente procurar el reino de Dios y su justicia, a quienes Él les llamó a que vivieran por justicia.
Miremos el Sermón del Monte y todas las enseñanzas que Jesús le trajo a los suyos cada vez que él decía, mas un nuevo mandamiento os doy, porque era el ser humano que dentro de sí vivía por Cristo, por el Rey de la vida, por el Espíritu de la verdad de la vida, como la ley eterna que siempre es, como la realidad presente que siempre es, la justicia, la verdad, el amor, el respeto, la compasión, siempre es, y por eso Jesús vino a concientizar, a empoderar a los suyos de esa realidad presente. Y entonces, continuando, como les decía, mirando el libro de Apocalipsis, podemos ver cuando entramos a versos como 16, 17, cuando habla de la gran Babilonia. Todos esos versos, creo que hasta el verso 18 o 19, nos está hablando de la destrucción de la gran Babilonia. ¿Y quién era la gran Babilonia? Se está refiriendo a Jerusalén metafóricamente y a todo lo que por años se vivió a través de esa ciudad. Y en el verso, y todas estas notas las voy a dejar para que las compartan. Uno de los versos significativos es Apocalipsis 11:8. Y lo voy a leer rapidito, Apocalipsis 11:8. Apocalipsis 11:8. 11:8 dice: y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Vemos cómo dice simbólicamente. ¿Ves? Se le está atribuyendo qué fue Sodoma en el Viejo Testamento y las historias, un sitio negativo. ¿Qué fue Egipto para ellos? Un sitio negativo de esclavitud. Mira, se le está atribuyendo simbólicamente esos términos a Jerusalén. Inclusive cuando vemos por eso la gran Babilonia y todo eso, simbólicamente refiriéndose a la destrucción que sucedió totalmente según las historias para el año 70. Y por eso necesitamos ver todo este lenguaje figurativo que no está hablando proféticamente a Estados Unidos, a lo que está pasando con Israel y todas estas cosas. Inclusive eso es algo importante, porque lo que está sucediendo hoy, entonces, ¿qué de verdad nos demuestra? Nos demuestra que históricamente estas historias para el pueblo significan algo natural. Mirando, volviendo atrás, cierro ese paréntesis, volviendo entonces a todo lo relacionado con cómo miramos al libro de Apocalipsis. Termino con esto. Apocalipsis espiritual nos revela la verdad de la historia hasta nuestro presente. La historia demuestra lo cumplido y la presencia de lo que siempre es. Como decía ahorita, la bestia y su marca, Nerón y su sistema, el dragón, la serpiente antigua y diablo, refiriéndose al poder de la naturaleza egoísta que gobierna este mundo. Miremos Apocalipsis 12:9. Tenemos que mirar que desde que Jesús comenzó su ministerio, cuando él reprendió a Pedro en Mateo capítulo 6, creo que versos 16, y cuando vemos en contexto, entiendo que en Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús les dice: el que quiera seguir tras mí, en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz, es como decir, tomar dominio de su mente, de sus emociones, de su ser,
para entonces vivir esta vida del Espíritu eterno, de bien, de paz, de amor, de hermandad y todo eso que requiere dominio propio para uno crecer espiritualmente en ese espíritu de vida. Y por eso vemos que a través de los evangelios, el énfasis de la naturaleza humana, o lo que la Biblia llama la carne, el viejo hombre, esa naturaleza egocéntrica, egoísta. Por eso vemos Jesús reprendiendo a los fariseos saduceos. Él los llamó, ustedes son hijos de su padre el diablo, según Juan capítulo 8, verso 44. ¿Por qué? Porque está demostrando ese ser interno, esa naturaleza que siempre es mentirosa, falsa. Por eso vemos que a través de los evangelios, el dragón, el diablo, la serpiente antigua, se está refiriendo figurativamente, metafóricamente, a ese espíritu que motiva al ser humano a hacer todo lo que va en contra de Dios, a ser injusto, hipócrita, a matar, a llamar a aquellos son mis enemigos y por eso los voy a destruir. Y todas esas cosas que en el espíritu de la vida en Cristo fueron derrotadas, y por eso la revelación de Cristo, revelándonos la máxima verdad de la historia. Cuando el ser humano es empoderado por el entendimiento, por la revelación, ¿ves? Tiene en su presente este apocalipsis espiritual dentro de sí. Y procura crecer en el mismo espíritu en su presente para ser siempre uno con el espíritu de la vida eterna. Y ahí se destruye la serpiente antigua, el diablo. Pues por eso vemos este lenguaje figurativo de la primera muerte y la segunda muerte. Todos estos términos que vemos a través del libro de Apocalipsis, continúo. La gran Babilonia, como había dicho, era Jerusalén y el templo y su destrucción para el año 70, como lo vemos en Apocalipsis 18:10. En Apocalipsis 18:21 dice, luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia. Y mira lo que dice, y nunca más se encontrará. Entonces, hoy Israel, Jerusalén sigue viva. Entonces ves que estas historias simbólicamente estaban expresando unas experiencias, unas emociones y por eso una literatura simbólica. La realidad de nuestro presente demanda entonces cuestionarlo todo. El viejo pacto y nuevo pacto, las guerras presentes, ¿son la razón de un pueblo escogido por su Dios o revelan verdades creadas por los intereses de personas con el deseo de mostrar su superioridad mundial a través de la historia? Apocalipsis espiritual es la revelación y entendimiento de la presencia en Cristo 24/7. Todo lo contrario a Cristo es el espíritu del anticristo presente. Crezcamos en el entendimiento de lo espiritual y vivamos siempre la esencia de lo que somos, Cristo en nosotros, en ese espíritu de gloria. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.